Bienvenidos, mi nombre es Jacob Slusser, yo soy el coordinador para Panamá de la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, conocido como ELTI, y me encuentro aquí en la ciudad de Panamá. ELTI es un programa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale que recibe el generoso apoyo de Arcadia, un fondo filantrópico de Lisbeth Rousing y Peter Baldwin. La misión de ELTI es capacitar y apoyar a personas de todos los sectores y formación para restaurar y conservar los paisajes de bosques tropicales, utilizando estrategias que apoyen la biodiversidad y los medios de vida. Nos complace organizar esta serie de webinars gratuitos titulada Estrategias para ampliar la participación en la restauración de paisajes productivos, que estamos ofreciendo desde junio y hasta octubre, el segundo jueves del mes, a las 10 a.m. hora de Panamá. Bien, hoy estamos encantados a que se unan a nosotros para una presentación sobre la experiencia de un fondo de impacto con sistemas agroforestales, presentado por Irene Montes. Irene se desempeña como el gerente corporativa de sostenibilidad para 123 Finance, un fondo de impacto alemán. Es ingeniera alemán con especialidad en sistemas regenerativos agroforestales y graduada de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale y exalumna de ELTI. Su trabajo se enfoca en establecer salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza para mitigar los riesgos y impactos de los proyectos de 123, así como en identificar y medir los impactos positivos que pueden generar los proyectos de 123 en las comunidades y paisajes donde está presente. Irene, realmente es un placer de tenerte aquí hoy. Solamente un par de observaciones antes de comenzar la presentación de Irene. Tendremos tiempo para preguntas y discusión al final de la presentación. Así que por favor escriben sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas durante la presentación. Además, les animamos a responder en el chat desde donde nos acompañan. Así que vamos a estar share. Ok, ya vamos a comenzar con la presentación de Irene. Ok, ¿ya? ¿Sí? Un momento. Estamos. Ahí está, listo. Adelante, Irene. Me voy a presentar rápidamente y luego apago la cámara porque como estoy, mi internet acá no es muy bueno, entonces para no interrumpir, para que no se interrumpa la presentación. Bueno, yo soy Irene Montes, como les dijo Jacobo, soy de Colombia y soy gerente de sostenibilidad de 123 Finance, que es un fondo de impacto que invierte en sistemas agroforestales y en reforestación en América Latina y bueno, más recientemente en África también. Bueno, voy a parar el video. Hoy les voy a presentar sobre la experiencia que hemos tenido aquí en Panamá con uno de los proyectos. En Panamá tenemos dos proyectos. Uno es en Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, y el otro, que es el que les voy a hablar, es en la provincia de Colón, en el Caribe panameño. Y es pues les voy a contar un poco sobre la experiencia que hemos tenido restaurando este sitio que estaba deforestado, se usaba antes para ganadería y nosotros estamos implementando un sistema agroforestal con especies nativas maderables y con cacao, plátano, coco y bueno, muchas otras especies. Bueno, entonces, como les contaba, 123 Finance desde 2017 ha estado invirtiendo en proyectos forestales y agroforestales. Llevamos más o menos 20.000 hectáreas en reforestación y 200 millones de euros invertidos en 7 países, en Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Marruecos.
proyecto Cuango, bueno, está ubicado en el Caribe, como les contaba, más o menos a 90 kilómetros de Panamá, al noreste. Son más o menos 3 horas en carro. También está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, que es un parque que fue creado en los 80s para la protección del agua del canal. Entonces, en este sentido, un proyecto que restaure la vegetación y la cobertura en esta área de amortiguamiento, pues tiene un impacto importante para un proyecto tan importante para el país. Bueno, y también si van a Google Maps y hacen un zoom de esa área, van a ver que todavía quedan áreas de bosque, relictos de bosque. Esto es un bosque húmedo, pero ya van a empezar a ver que deforestación en los últimos 18 años se han deforestado más o menos 30.000 hectáreas y la mayoría del uso que se da a esas tierras es para ganadería extensiva. Aquí vemos delimitado en rojo el área del proyecto. Son más o menos 1.450 hectáreas, de las cuales el 50% están en bosque primario. El otro 50% pues son áreas que fueron deforestadas, que se usaban para ganadería extensiva. Hay un poco de teca, pero bueno, más adelante les muestro un mapa como estaba distribuida antes la propiedad. El objetivo del proyecto pues es restaurar el área pues la cobertura vegetal, no solamente para restaurar los servicios ecosistémicos, capturar carbono, mejorar la fertilidad del suelo, conservar la biodiversidad, sino también para que genere un retorno. Ay, Saskia, qué pena que no te he dicho cuándo hay que cambiar de diapositiva, pero lo has hecho muy bien. Bueno, la siguiente. Bueno, entonces antes de mostrarles cómo fue que hicimos el diseño del proyecto, pues comentarles que para hacer el diseño de cualquier proyecto como esto hay que tener muy en cuenta las condiciones iniciales del sitio, físicas y socioeconómicas. Entonces, pues vamos a ir un poco una por una de estas condiciones que luego determinaron muchos de los factores para la toma de decisiones. Siguiente diapositiva. Aquí vemos un mapa de cómo se usaba el suelo cuando se compró la propiedad. Las áreas rosadas son las que estaban en pasto, ganadería extensiva. Las áreas de verde oscuro es el bosque primario que se conservó y que aún se conserva y está protegido. No tenemos intención de tocarlo para nada. Antes queremos generar más conectividad entre esas parches de bosque. Y el área verde clarita, que era un área de teca, que pues eliminamos y ya no existe. También vemos que por la mitad de la finca atraviesa el río Cuango, que es el río más importante de esa región, del cual se abastecen de agua varias municipalidades y del cual pues muy recientemente nos dijo las autoridades locales que van a hacer una bocatoma en uno de los bosques que están ahí protegidos para distribuir agua, para hacer el acueducto y distribuir agua a 6 municipalidades.
Bueno, el área de ganadería, como les comenté, la ganadería extensiva, más o menos 650 hectáreas. Esto es importante porque esto luego nos determina cómo hay que preparar el suelo. Entonces, como son suelos compactados porque tienen 30 o 40 años de ganadería extensiva, pues hay que pasar un subsoleador o bueno, varias diferentes técnicas para descompactar los suelos. Y también como eran pastos, en algunas áreas pastos mejorados, que son muy competitivos, eso también pues hay que tenerlo en cuenta para el control de malezas, la competencia con los arbolitos pequeños que están creciendo y que aumenta los costos de producción, los costos de implementación. Siguiente. Bueno, esta es el área que estaba plantada en teca. De la teca la sembraron entre 1994 y el 2001. Pero pues como ven, era una teca marginal con crecimientos muy, muy bajos porque pues estos suelos no son adecuados para la teca. Entonces, pues el volumen que se sacó de ahí era mínimo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta esta plantación igual para la preparación del suelo, porque la teca rebrota muy fácil, entonces hay que sacar todos los tocones que quedan ahí después de la cosecha. También había un poquitico, como menos de 1 hectárea de cedro espino que fue sembrado al mismo tiempo que la teca, y ustedes ven ahí a mano izquierda cómo estaba de bien, creciendo de bien comparado con la teca que fue sembrado al mismo tiempo. Y este árbol de cocobolo también del mismo, un poquito más viejo, pero pues también que muestra mucho mejor crecimiento. Entonces vemos que en realidad las nativas sí están mejor adaptadas para estos suelos y estas condiciones. El bosque natural, siguiente diapositiva. El bosque natural pues está muy bien conservado. Hay árboles que alcanzan 40 metros de altura, casi 2 metros de diámetro, y bueno, estas son algunas de las especies importantes que existen en este bosque, en los parches de bosque de la finca. Y de estas especies, o sea, de esta lista de especies, miramos cuáles, escogimos cuáles íbamos a reforestar en la finca. Los suelos, siguiente diapositiva. Los suelos son suelos muy bajos en materia orgánica, que muy bajos en nutrientes, pues que los nutrientes se han ido yendo con el agua, y son ácidos, y que, bueno, son propios de los suelos de bosque tropical, o sea, son típicos del suelo de bosque tropical. Ahí en la foto de la calicata pues ven qué tan delgadita es la capa de materia orgánica, y son suelos que son más bien arenosos en la capa, en los primeros 20 centímetros, y en los siguientes 20 centímetros son un poco más arcillosos. Siguiente diapositiva. El clima es un clima, pues llueve más o menos más de 2000 milímetros al año. Hay una temporada seca corta, como de 2 o 3 meses,
donde llueve como 60 milímetros por mes. Entonces no es bosque, no es, bueno, entonces se clasifica, siguiente diapositiva, como clima tropical húmedo, porque la estación seca no es tan larga ni tan severa. Pero si uno ve las predicciones de cambio climático y está atento a cómo está cambiando el clima, sí se ve que el clima está, la temporada seca sí está aumentando. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta para mecanismos de adaptación y de mitigación en el proyecto. Bueno, como era de esperarse, pues la zona de vida según Holdridge es bosque húmedo tropical, lo cual pues nos da indicaciones de qué especies hay que buscar para sembrar allí. Y también que es, como era un bosque antes, pues es de esperarse que es un suelo de aptitud forestal o agroforestal. La topografía es ondulada, pero pues las pendientes no suben más de 20 grados. Hay algo de erosión, entonces pues no es un suelo muy adecuado para hacer agricultura convencional. Bueno, en términos socioeconómicos, la población en esta área es más bien baja, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, y entonces eso también tiene implicaciones en la mano de obra que se puede conseguir alrededor del proyecto, si toca traer mano de obra de otras partes. Y también cómo están capacitados. En este caso, pues no están capacitados ni en temas forestales y solo como el 30% de la población local pues hace agricultura, pesca, ganadería. Entonces sí hay, de la gente que se contrata localmente, hay una necesidad de capacitarlos y entrenarlos para manejo de sistemas agroforestales y reforestación. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí vemos un mapa de cómo finalmente se diseñó el proyecto. Ahí pueden ver en las áreas productivas como separadas por lotes en medio de una matriz de los bosques naturales que existen, que se conservan. Y bueno, entonces se divide así, el sistema agroforestal son 711 hectáreas, que están divididas en muchos usos diferentes, como para traer diversidad al proyecto, por temas de resiliencia también. Entonces son cacao, entonces se hicieron diferentes arreglos que, bueno, más adelante les voy a mostrar bien los dibujitos de los arreglos, pero como casi todos, el uso principal del sistema agroforestal es cacao y plátano, que son dos especies que se adaptan muy bien a estas condiciones y bueno, que tienen retornos más rápidos que la madera y proveen ciertos flujo de caja mientras la madera crece, mientras los árboles crecen. Bueno, y el resto del área, 728 hectáreas, son áreas protegidas, bosque, corredores ribereños y bueno, carreteras, y eso también está ahí. Siguiente diapositiva.
Entonces, para el sistema agroforestal se escogieron 4 especies de la familia de las musáceas, o sea, de plátano y de banano, para tener diversidad de especies, y también porque cada especie se adapta diferente a cada tipo de suelo. Entonces, se ha escogido por ahora 3 de las 4 especies y de musáceas y diferentes variedades de cacaos finos que van combinados con el plátano y el banano. Los árboles nativos maderables que van con el sistema agroforestal son almendro y mayo. Ahora les muestro cuáles son esas en nombre en latín. Y bueno, como les había dicho, lo que se quiere es buscar diversificación, resiliencia y restaurar los suelos con especies que producen mucha materia orgánica. El plátano y el cacao producen mucha materia orgánica. Entonces, también por eso se escogieron esas especies. Bueno, las especies maderables seleccionadas, aquí las pueden ver, siguiente diapositiva. El almendro es Dipteryx panamensis, el mayo es Bochysia ferruginea, el zapatero y el cedro amargo. Ahí tienen las densidades de cada uno. Esas áreas que son de nativas son 213 hectáreas que se van a sembrar, se están sembrando con estas 4 especies en arreglos puros, o sea, entre ellas no están mezcladas. También porque es más fácil el manejo cuando están como en bloques puros. Los arreglos del sistema agro. Siguiente diapositiva. Entonces, se diseñaron 4 arreglos, uno en el que es solo plátano, otro que es cacao con sombra de plátano permanente, el otro es, o sea, ustedes ven que de izquierda a derecha como que se vuelve más complejo el sistema. El tercero es cacao con sombra de plátano permanente y sombra de forestales permanente. Y el cuarto es cacao, sombra de plátano permanente, sombra de plátano temporal y forestales. Entonces, bueno, para mí esto es, inmediatamente digo que aquí hay que hacer investigación porque, bueno, son muchos arreglos y sería muy interesante ver las diferencias en productividad, en plagas, crecimientos en cada uno de los diferentes arreglos. Entonces, si hay alguien que de pronto le interesa hacer investigación, me cuenta. Siguiente diapositiva. Bueno, las fuentes de semilla y el vivero. En la finca se construyó un vivero para pues, traer las plántulas que se traen para terminar pues de que crezcan las plántulas, se desarrollen las plántulas que se traen de otras partes. Las de especies nativas traen de viveros locales en Panamá, se terminan de lignificar en el vivero. El plátano se reproduce por meristemos y se trae de Bocas del Toro, que es otra provincia en Panamá, en la frontera con Costa Rica. Y el cacao, las semillas vienen de Bocas del Toro y las varetas vienen de Bocas del Toro y de Costa Rica. Siguiente diapositiva. Bueno, como les conté, la preparación del sitio
Pues aquí rápidamente no les voy a contar todo cómo se hizo la preparación del sitio, sino como los temas, algunos temas importantes. Entonces, lo que les había dicho, el destoconado de la teca, que pues aumenta bastante los costos. Y se tuvo que hacer drenajes y fertirriego. Se decidió implementar fertirriego por el tema de cambio climático, como una medida de adaptación al cambio climático, pero también es un tema financiero porque reduce la cantidad de mano de obra que se necesita. Entonces, en la segunda foto ven ahí los drenajes y las mangueras del fertirriego que ya están casi todas terminadas de instalar. El control de las malezas, siguiente diapositiva, se hace en carriles. Ahí vemos, entonces primero pasan los trabajadores con el machete y quitan la maleza que está inmediatamente al lado del cacao y de las plántulas pequeñas, y luego pasa el tractor eliminando el resto de lo que quedan en los carriles. Entonces tratamos de que todo sea a mano, pues mecánico, porque el fondo, como es un fondo de impacto, pues tiene ambiciones de disminuir el impacto ambiental también, disminuir el uso de pesticidas, de herbicidas. Entonces, pues es más caro hacerlo así, pero no, es más ecológico. Bueno, siguiente diapositiva. Acá les muestro algunas fotos de cómo van las siembras, cómo hemos avanzado. Esta es la plantación de almendro. Ahí pueden ver que los árboles, ahí pueden ver primero la topografía, que las áreas donde se decidió sembrar las especies nativas maderables son áreas de mayor inclinación, aunque pues ahí ven que las inclinaciones son muy mínimas comparadas con lo que conocemos en los Andes colombianos o en los Andes en general. Y también ven que se dejaron los árboles que existían antes. Esto antes era un potrero. Siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo está creciendo el plátano. Creo que este es curare enano mejorado. Hasta ahora van 61 hectáreas de plátano que han sido plantadas. Siguiente diapositiva. Aquí vemos el cacao con sombra permanente de plátano. Este fue sembrado antes que lo que vieron anteriormente. De cacao van 24 hectáreas plantadas. Siguiente diapositiva. De la infraestructura, hicimos un campamento para los trabajadores porque, pues como les comentaba, la mano de obra es escasa y hubo que traer trabajadores más que todo Bocas del Toro. Hay algunos de Colombia y de Nicaragua, entonces pues se necesitaba un campamento en la finca y bueno, ahí lo pueden ver, tiene capacidad para 25 personas y bueno, con todos los estándares del Banco Mundial y todo eso. Siguiente diapositiva. También se instaló paneles solares para el funcionamiento de las oficinas administrativas y del campamento. Siguiente diapositiva. Y aquí vemos una de las estaciones de bombeo y del
del fertirriego, que ya está 80% listo, terminado. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, en términos de cómo vamos con la supervivencia y el crecimiento de los árboles, a principio, bueno, a finales del año pasado se hizo un monitoreo en las parcelas, en las áreas donde se sembraron los forestales. Se hicieron 4 parcelas de 1000 metros cuadrados, se miró altura, diámetro del cedro y del almendro. Del mayo todavía no, porque está muy chiquito, lo habían apenas sembrado hace unos meses. Siguiente diapositiva. Y bueno, de este monitoreo salió que hay un lote donde la supervivencia fue muy baja, 32%, y bueno, en el otro lote la fue buena, del 90%. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que se sembró muy tarde, que fue un año de niño cuando se sembró en 2018 y se sembró muy tarde, entre septiembre y octubre. Entonces, pues la lección aprendida ahí es que el momento de siembra es muy importante y se recomienda que sea antes de septiembre. El crecimiento bueno, y lo otro era que las especies, para resembrar, determinamos que el cedro que hay que resembrar se va a resembrar con almendro, por el tema de plagas, por la ipsipila, que ahora les muestro, tengo una diapositiva sobre eso. Bueno, siguiente diapositiva. El crecimiento. No eran crecimientos para el cedro y para el almendro, se encontraron crecimientos que es promedios para esas especies. Tal vez para el almendro, comparando con la literatura, para ese tipo de precipitación y ese tipo de suelos está un poco bajo, pero todavía está dentro del promedio. Entonces, va bien. Como les dije, siguiente diapositiva. El cedro se encontró que la ipsipila, que es el barrenador de las meliáceas, lo estaba atacando, pero tampoco mucho, pues solo como el 33% en una parcela y el 12% en otra parcela. Y pues lo que se hace ahí es que se poda y pues hay controles con biológicos, pero pues no son tan efectivos como los controles químicos, pero tampoco queremos usar el control químico, entonces solo se hace poda. Siguiente diapositiva. Bueno, para monitorear la biodiversidad, porque les habían comentado que pues el proyecto también dentro de sus objetivos es restaurar los servicios ecosistémicos, entonces pues hay que monitorearlos. Uno de ellos es biodiversidad. Entonces, en 2018 se hizo una línea base se ubicaron 10 cámaras trampa y también se hicieron recorridos diurnos, identificando mamíferos. Bueno, la biodiversidad, pues son muchos grupos taxonómicos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, ¿qué más? Pero nosotros solo monitoreamos mamíferos, pues en parte por las funciones
se cumplen de dispersión de semillas, y la idea sí es al menos monitorear también aves y insectos por el tema de control de plagas. Y de los resultados, siguiente diapositiva, de preliminares de esta línea base de biodiversidad, encontraron que hay en total 24 especies de mamíferos, incluidos grandes felinos, como el ocelote, el tigrillo y el puma. Entonces son pues indicadores de que son bosques que todavía están bien conservados, y también pudimos identificar en dónde eran los relictos de bosque que tienen más especies, donde existen más especies, que son, como es de esperarse, los que están más alejados de la actividad humana y que están más cerca del bosque del Parque Nacional Chagres. También en las cámaras trampa, pudimos ver que hay cacería, pudimos ver unos cazadores, y bueno, esto es comprensible porque pues es una población donde hay pobreza, y pues la gente sobrevive de la pesca y pues de la cacería. Entonces es comprensible, pero es algo que hay que empezar a generar conciencia y educación, porque la salud de la salud de estos bosques depende también el agua que ellos toman. Bueno, y de siguiente diapositiva. Para monitorear el impacto social, tenemos una empresa de consultoría que va a los proyectos y primero cuando comienzan las operaciones hacen una línea base, entrevistan a las comunidades y a los trabajadores, ellos tienen una metodología en la que identifican como las 7 necesidades fundamentales que están relacionadas a la salud, a la capacidad de desarrollo personal, a la seguridad, educación. Entonces ellos van y identifican esas necesidades, y nos dan recomendaciones del tipo de actividades que debemos implementar en el proyecto para mejorar el impacto que tiene el proyecto tanto en los trabajadores como en las comunidades. Siguiente diapositiva. De los servicios ecosistémicos, estamos midiendo captura de carbono, porque pues hay un potencial para venta de bonos de carbono. Estimamos que más o menos se generan 20.000 toneladas por año. Pero bueno, hay un estudio de factibilidad que se está realizando en este momento y todavía no sabemos exactamente cuánto es. Y también dependiendo de cuánto se captura, pues se determina si vale la pena la certificación o no, porque pues como muchos de ustedes saben, esta certificación es costosa. A veces es más costosa que los bonos que se generan. Entonces, bueno, ahí estamos con eso. Y de salud del suelo también lo monitoreamos. Como aproximación usamos el contenido de materia orgánica en el suelo, pero también se hacen evaluaciones visuales de la estructura del suelo, de la compactación, de los macroinvertebrados como lombrices,
y tenemos la línea base de 2018 y monitoreamos cada año. Hasta ahora el contenido de materia orgánica pues no ha cambiado mucho porque solamente van 2 años y la idea es ver más o menos en 5 años cuál ha sido el impacto. Bueno, ya casi estoy terminando. Entonces, siguiente diapositiva. Para terminar la discusión, yo hablé con la gerente del proyecto, Sabine, mi colega, para que nos diera recomendaciones de las experiencias que ella ha tenido plantando las especies maderables nativas para compartir con ustedes hoy. Entonces les voy a leer lo que ella recomienda. Y bueno, primero los retos y las oportunidades que existen con plantaciones con especies nativas. Las nativas que sembramos muestran un crecimiento muy prometedor, en algunos casos alcanzan alturas de 4 metros después de un año sembrado. Pero también hay mucha heterogeneidad en el desarrollo en caso de plantones producidos por semillas. El reto son los mercados que en Panamá por el momento no están preparados para madera de plantaciones, sino para árboles maduros de bosque natural. Bueno, esto es muy importante porque esto es lo que de verdad genera demanda para que la gente se anime a sembrar especies nativas. En Panamá, esto es un paréntesis, en Panamá la mayoría de la reforestación que se ha hecho, que son más o menos 85.000 hectáreas, ha sido con teca y pino. Y pues esto obedece más que todo a lo que el mercado está pidiendo y también a que son especies que tienen todo un desarrollo genético, son especies que se pueden encontrar semillas y clones mejorados y que garantizan un crecimiento homogéneo. Entonces estos son algunos de los retos que tenemos con las nativas ahora. Bueno, sigo con lo que decía Sabina. Queda por esperar que la protección de los bosques naturales es cada vez más estricta al mismo tiempo que los recursos de madera fina disminuyan. Sin embargo, hay que tener conciencia que las plantaciones de especies nativas en su tendencia toman más tiempo para alcanzar madurez comercial que muchas especies exóticas, melina, teca, pino, y hay que calcular mínimo con 25 años, preferiblemente más de 30 años. Bueno, otro paréntesis. También esto es importante. En nuestro caso, nosotros podemos invertir a estos periodos tan largos de tiempo porque son inversionistas institucionales. No todos los inversionistas pueden darse el lujo de esperar tantos años para el retorno de una inversión. Entonces, bueno, esto es un punto importante. Sigo con la lectura. Considero que las especies nativas son una buena opción en áreas que por su topografía no tienen muchas opciones de usos alternativos, como potreros, agricultura, o en franjas de 3 líneas de árboles en orillas de carreteras, caminos o cercas, donde se pueden proteger durante los primeros años de animales pastoreantes. Bueno, siguiente diapositiva. Esto también viene de Sabine para ustedes, sobre qué factores hay que tener en cuenta al momento de tomar las decisiones con qué especies reforestar. Para nuestros fines, producción de madera en ciclo de 25 años, la calidad de la madera y la velocidad de crecimiento y desarrollo son importantes. Un crecimiento inicial rápido baja el costo de control de maleza y aumenta la sobrevivencia de los plantones, ya que superan en altura a la vegetación gramínea o herbácea y desarrollan raíces más profundas, lo que baja la susceptibilidad a eventos de sequía.
La susceptibilidad a plagas y enfermedades es un punto importante porque hay que calcular con el costo y el impacto del control de plagas, si es de mayor relevancia. En caso del cedro, la ipsipila es un problema y las fumigaciones con productos biológicos es menos eficaz que con productos químicos. Hay que tomar en cuenta posibles pérdidas y la necesidad de resembrar o cambiar de especie. La disponibilidad de plantones es otro factor importante. Hay especies que se pueden conseguir clonados y que tienen ciertas ventajas en homogeneidad en el desarrollo y características deseables como resistencia a ciertas plagas o enfermedades. Un fuste bien formado, un crecimiento rápido. Hay especies que se producen de semillas, pero vienen de origen controlado. Se conocen los árboles semilleros. Y hay plantones de especies que se producen de semilla recolectada en bosques y que los padres y su calidad se desconocen. En caso de lo último, hay que incrementar la densidad inicial en comparación a una plantación de clones, porque hay que tener suficientes individuos para tener la posibilidad de seleccionar los mejores. Bueno, entonces ya, siguiente diapositiva. Con esto termino y pues abro para preguntas y dudas, comentarios. Listo, muchas gracias, Irene. Muy, muy buena la presentación, súper interesante. Sí, tenemos bastante preguntas. Wow. Um, uno de las preguntas súper comunes que la gente están preguntando es sobre como un proyecto tan grande en esa región de Colón. ¿Hay interés de los otros productores en la región en aprender de lo que están realizando ustedes con los sistemas agroforestales y reforestación con especies nativas? Sí, Jacob, sí hay interés. De hecho, pues no sé si esto lo puedo contar, yo creo que sí. Con el Ministerio de Ambiente de Panamá estamos viendo, ellos se están están creando un programa para capacitar técnicos y productores de la provincia de Colón en sistemas agroforestales y reforestación con nativas. Lo único es que hay que ver también a quién se están dirigiendo esas capacitaciones, porque pues si son productores muy pequeños, cuando van a una finca tan grande que tiene mecanización, tractores, irrigación, tantos recursos, ellos más bien como que se desaniman y dicen, pues ellos lo pueden hacer, pero yo no. Ujú. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta cuando se decide a quién se van a dirigir esas capacitaciones. Exacto. Sí. Sí, claro, no, eso tiene que ser un reto muy grande para productores pequeños o sea, no van a Sí, tener los recursos para replicar un sistema con riego y bombeo y exacto. eh, así. Pero, pues, o sea, se puede también buscar, identificar, tal vez en otras áreas de Panamá que existen productores pequeños que ya están implementando sistemas agroforestales, silvopastoriles, y incluirlos también, o sea, para que en las giras los productores puedan conocer tanto un sistema grande, uno pequeño y las cosas que hay en común, porque también hay muchos conceptos, los principios fundamentales de la agroecología y de la restauración son los mismos. Ujú. Exacto. Sí, sí, con razón. Hay otras preguntas, varias personas han preguntado esto también sobre em, la comunidad alrededor del proyecto de ustedes. Como tú mencionaste que hay o sea, alta diversidad de vida silvestre, que es muy importante para mantener
ecosistemas y que existen problemas de cacería. El proyecto de ustedes tienen como un programa de sensibilización o capacitación sobre la importancia de conservar el vida silvestre. Sí, bueno, tenemos las actividades programadas y tenemos un poquito de presupuesto para hacer, en la finca hay unos senderos, entonces la idea es traer las escuelas, a los niños de las escuelas de estos municipios para días de sensibilización, caminando por el bosque, explicando la relación que existe entre la salud del bosque, el agua que ellos toman, pero también estamos buscando socios, ONGs y socios en Panamá que nos ayuden con este tema de educación, porque ese no es nuestro expertise, entonces sí, eso es algo que necesitamos para la implementación de esas actividades. Ujú. Sí, no, y claro, es súper importante porque, como mencionaste, las autoridades van a hacer una toma de agua adentro, o sea, en la área ribereña de esa finca, que va a dar muchos beneficios a las comunidades. Entonces, es importante que ellos conocen la conexión entre los bosques y el servicio de agua, entre otros servicios Sí, ambientales. exacto. Bueno, hay varias preguntas sobre los mercados que van a dirigir los productos de este sistema, el cacao, la madera, los plátanos. ¿Son como mercados nacionales, internacionales? Así, se me olvidó mencionar esa parte. Muy importante. El plátano al mercado nacional, todo. Ahora todo se está vendiendo al mercado nacional y toda el área que se diseñó para plátano fue calculado que el mercado nacional lo pudiera absorber. De hecho, el plátano es el segundo producto que más se consume en Panamá después del arroz. Oh, Entonces sí se tuvo en cuenta eso para determinar cuánto plátano se iba a sembrar. El cacao sí va para exportación porque es cacao fino de aroma para Europa, para Estados Unidos y bueno, otros mercados. ujú. Okay. Las maderables nativas, pues ya veremos en 25 años. Si en Panamá desarrollan el, como la industria para procesar esas maderas, que hoy en día no existe. La industria de procesamiento en Panamá es netamente para árboles de diámetros enormes del bosque, maduras, entonces no están adaptados para aserrar maderas más jóvenes de 30 años y eso pues requiere inversión en tecnología, en maquinaria y pues falta ver si el país le apuesta a eso y hace esas inversiones y si no, toca buscar en Costa Rica que sí hay un poco más, está más desarrollado el sector forestal con nativas o ya ver más lejos, al otro Ujú. lado del Atlántico. Em, Muy bien. Hay otras preguntas, varios realmente sobre el mismo tema. ¿Usted han pensado, después de varios años de experiencia con eso, de integrar otras especies de árboles o otras especies de cultivos? O, por ejemplo, sembrar, mucha gente mencionando la gualba angustifolia, para diversificar un poco más la biodiversidad de los cultivos y árboles que están produciendo en ese sistema agroforestal. Bueno, o sea, la verdad es que entre más especies es mejor, es más resiliente, hay más como mitigación del riesgo.
pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la operación se vuelve mucho más compleja y también la comercialización, que para cada producto tú tienes que encontrar el mercado adecuado, eh, entregarlo con los requerimientos de calidad que cada mercado pide. Entonces, pues eso se va volviendo cada vez más complejo y eh, son cosas que hay que pensar al momento de Ujú. decidir si se ponen más especies, sí. Sí, no, claro, eso es verdad, se pone súper, súper complicado cuando tiene, o sea, es mejor para el ecosistema, pero como tú dices, o sea, pensando en el manejo, pero, pero no solamente eso, pero la post cosecha, el Ajá. mercadeo, sí, se pone Los súper complicado. Hay otra pregunta sobre certificación de los productos. Em, o en general están preguntando sobre el manejo de la finca, el carbono y como el cacao. ¿Ustedes están en un proceso para conseguir certificaciones? Sí, de hecho es un requisito del inversionista que todas las plantaciones estén certificadas. Entonces se está preparando toda la documentación para certificarnos con FSC para el caso de los forestales y para cacao con UTC Science, que ahora son lo mismo. Eh, Plátano, en realidad el mercado nacional no lo requiere, pero entra ahí en la certificación. Otra de las preguntas que han hecho es en relación a, dado que ya había ganadería en el área y todo lo demás, si están considerando implementar algo parecido a los sistemas silvopastoriles, porque ustedes están hablando más de los agroforestales, pero ya que hay incidencia de ganadería en la región y que eso es una cosa que la gente también pues no va a dejar de hacer porque es parte de la cultura, si han considerado trabajar algo en conjunto o buscar sobre las experiencias que hay de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles en otras áreas, por ejemplo, el proyecto de ganadería colombiana sostenible. Sí, bueno, de hecho, como yo soy fan de los sistemas silvopastoriles, es algo que yo impulso mucho. Entonces, dentro de los mecanismos de impacto que tenemos social y con las comunidades es implementar programas de pequeños productores alrededor de los proyectos. Entonces, por lo que tú mencionas, que ahí lo que hay es ganadería, pues hacia donde estamos dirigiendo el programa de pequeños productores en el proyecto de Cuango sería más hacia, o sea, sería con sistemas silvopastoriles. Ahora mismo estamos como en la fase de creación del proyecto, de ideación y de buscar pues recursos porque estos socios que también aporten recursos financieros porque pues los productores que decidan hacer parte del programa, pues van a tener que hacer inversiones en su finca, sembrar árboles, que en parte nosotros les podemos proveer de nuestro vivero, pero pues también se necesita financiación y uno de los mecanismos de financiación puede ser a través de la venta de bonos de carbono, pero bueno, eso apenas está en pañales, pues, pero sí, sistemas silvopastoriles. Muy bien. Eh, Ujú. No, dale, dale. esto, también otra de las cosas que estaban preguntando de esos temas que salen entre varias de las preguntas es la parte de la conexión. Si alguna de las cosas que ustedes tienen pensado hacer es esta conexión entre los parches de bosque que ya hay, o sea, como crear más corredores naturales o si solo van a depender de lo que están haciendo con las plantaciones.
Bueno, ya naturalmente ya por el río Cuango que hay y otros dos ríos que existen, por ahí esos ya proveen conectividad entre esos parches de bosque y esos ríos tienen su franja de protección de hasta, en algunos casos, de hasta 30 metros, con árboles de gran envergadura. Y sí, o sea, aparte de eso, el sistema agroforestal y no más. No, no, hasta ahora no hemos considerado otras estrategias para mejorar la conectividad, pero según la literatura, pues los sistemas agroforestales son bastante efectivos en proveer esa conectividad. Yo creo que ya tenemos tiempo para una pregunta más. Nos está acabando el tiempo. Irene, varias personas han preguntado sobre como la creación de empleo en la región, como que los sistemas agroforestales en teoría crean como una diversidad de trabajo, no solamente pensando en como la ganadería convencional, mejor dicho, como en la producción de varios cultivos, maderas. Entonces, la mayoría de los empleados vienen de la región y hay oportunidades para hombres y mujeres también para trabajar en este proyecto. Sí, la mayoría de la mano de obra viene como de los 6 municipios más cercanos del proyecto. Eh, Hay mujeres que casi todas están en el área de vivero y administrativa, pero sí, la mayoría son hombres. Creo que la relación, si no estoy mal, es 70-30, 70% hombres, 30% mujeres. Y pues como las mujeres dominan la parte administrativa y las tareas más delicadas en vivero, pues en algunos casos superan los salarios de los hombres. Ah, qué bueno. Bien. Y cuando ustedes aumentan como por ejemplo la producción de cacao, ¿eso va a aumentar las oportunidades para mujeres o va a quedar como igual? Em, a ver, ¿qué te digo? Pues en teoría aumenta las oportunidades para todos, hombres y mujeres. Eh, es que, o sea, el tema de hombres y mujeres es que pues hay ciertas actividades que los hombres están más acostumbrados a hacer y tienen más fuerza, y en cambio hay otras actividades que las mujeres pues son mejores, que son más delicadas, que son más detallistas. Ujú. Entonces, o sea, la mayoría de las actividades en el proyecto son actividades pesadas, pues de estar afuera en el sol, de fuerza, y pues naturalmente los hombres se van hacia allá, hacia esas actividades, y nosotros no podemos influenciar eso mucho, Ujú. pues lo que sí tenemos es una política de que no haya un gap, una brecha salarial entre, entre hombres y mujeres, pues que hagan la misma actividad. Entonces sí, si hay una mujer que se le mide a, que hay como 2 o 3 allá en la finca, que se le miden a estar todo el día allá en campo, es el hombre y la mujer reciben el mismo salario. Mm. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Irene. Em, ya está acabando el tiempo, así que voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ok. Em,
Bueno, recuerden que este webinar es parte de una serie titulada Estrategias para ampliar la participación en la restauración de paisajes productivos, que se ofrece cada segundo jueves del mes a las 10 a.m. hora de Panamá. Nuestra próxima expositora el jueves de 10 de septiembre será la doctora Alicia Calle de ELTI, quien presentará sobre el papel vital de los servicios de extensión. Además, queremos informarles que ELTI va a ofrecer una serie de 3 cursos cortos en línea en español sobre la restauración forestal en octubre, agroecología y agroforestería en febrero de 2021 y sistemas silvopastoriles en junio 2021 con potenciales experiencias de campo en Panamá o Colombia. Y por ello estamos muy emocionados de anunciar que están abiertas las inscripciones para nuestro nuevo curso corto en línea ofrecido en español, Restauración Forestal en Paisajes Productivos. Este curso va a introducir la teoría fundamental y ejemplos prácticos para planear, implementar y monitorear proyectos de restauración por medio de 4 semanas de contenido. Tendrá un costo de $500. Las inscripciones estarán abiertos hasta el 10 de septiembre o hasta llenar los cupos y la fecha límite de pago es el 15 de septiembre. Entonces, para más información sobre el curso, el enlace ya está en el chat. Y en lo que terminamos, hemos compartido enlaces de ELTI también en el chat para obtener más información. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que se mantengan a salvo y saludables durante esta crisis de pandemia. Ojalá que realmente esta charla haya servido como una muy necesaria inspiración para estos tiempos que estamos viviendo. Así que con eso cuídense muchísimo. Bueno, chao. Hasta la próxima. Chao. Gracias.